Muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a esta página Creyente Clandestino y a esta noche, la noche temática, ya esta presentación, que es el árbol siniestro. Ya vamos por el capítulo 29 y bueno, continuamos con esta charla que se ha extendido de una forma interesante y les agradezco a todos los que en este momento se están conectando a esta página. Un saludo a Hernán Alberto Caicedo González y a su esposa. Esperemos que él se esté recuperando satisfactoriamente. Y a todos los que se conectan en este momento. Bueno, hoy vamos a retomar un poco toda esta historia que llevábamos un poco. Eh, y pues bueno, sin más ni más, darle a esto porque va a estar un poco largo. Siempre empezamos con un poco esta imagen, pues para que algunos de las personas que hasta ahorita están empezando, pues se hagan a la idea en dónde estamos y bueno, vamos acá en los troncos del mal, los dueños del mundo, que es la cuarta parte, pero me gustaría que a los que son nuevos y se están uniendo por primera vez, vayan directamente al capítulo uno, entonces van a la parte de los videos y empiezan de abajo hacia arriba. Un saludo también a Javier Rocha, que nos saluda desde Winnipeg. Y bueno, estamos en los troncos del mal, los dueños del mundo, y ya prácticamente lo que está en rojo son los temas que hemos hablado. El último tema del cual hablamos fue la orden del temple y fue, digamos que, bastante interesante, pero tenía una continuidad. La continuidad prácticamente de la cual hablamos fue los jesuitas. Entonces hoy prácticamente vamos a ver cuáles son los secretos o algunos de estos secretos, porque es un tema bastante largo y bueno, voy a ser sincero, es uno de los que creo que más me ha costado en, en definir, ¿no? Y es bastante complejo. Entonces, vamos a ver una de estas ramas, ¿no? Este es el símbolo de los jesuitas y vamos a ver cómo empieza este tema tan interesante. Llegamos como corderos y gobernaremos como lobos. Eso lo dijo Francisco Borgia, tercer superior general de los jesuitas, que es este personaje que está acá, siempre representado con la calavera. Pero encontramos, digamos que en contraparte a esto, en Mateo 7:15 de Reina Valera dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O no conocían muy bien la Biblia para decir eso, o realmente la conocían y sabían a qué estaban jugando, cuando decían que ellos llegaban como corderos, pero que iban a gobernar como lobos. Un saludo en este momento a Nelson Enrique Prieto, que se une desde Quebec. Bueno, digamos, prácticamente esta fue la última imagen que habíamos visto en la presentación anterior, cuando hablamos de los templarios, de esta orden del temple, y cómo ellos se habían disuelto prácticamente porque los reyes eh, los habían disuelto, ¿cierto? Entonces el Papa prácticamente se vio obligado a que sea disuelta esta orden por algunas cosas que se descubrieron de ellos, algunas falsas, otras verdaderas, pero lógico, todo eso tenía algo de ocultismo en algunos de sus rituales. Digamos que por medio de esta orden, um, Felipe el Bello prácticamente es el Lebel, como también le decían, es el que da la orden de disuadirlos. Pero ¿qué pasó con esto? Entonces vemos que una de las ramas prácticamente en 1534 se abre como la Compañía de Jesús de San Ignacio de Loyola. Otra parte que se abre es el Opus Dei, algunos de sus tesoros y digamos que todo esto que habían ellos obtenido se ve prácticamente dispersado a otras órdenes militares religiosas, como la Orden de Malta, de la cual también ya habíamos hablado. Y los que huyen prácticamente a la parte alta, a todo lo que es Escocia, es donde se empieza a desarrollar toda esta premasonería, ¿no? Entonces vemos acá el logo de ellos mezclados con estas cruces. También cuentan la historia o parte del mito de la huida de estos templarios. Entonces acá encontramos la huida hacia el norte, hacia Escocia, y vemos estos logos que son las joyas de maestros o de estas escalafones que se dan dentro de la masonería. Ah, y vemos acá incluso cómo mezclan esta llamadita estrella de Renfán, ¿no? Que es la mal llamada estrella de David. Entonces, esto es la parte que agarró hacia el norte. Algunos se quedaron ahí en Europa, que es de los que hablamos hoy. Otros migraron
que era la otra parte de la que habíamos hablado, y por qué dichas carabelas incluso tenían estas cruces templarias cuando ellos llegaron, ¿no? Hemos hablado incluso que el mito, lo que se habla que estos templarios hayan llegado a Latinoamérica prácticamente era 300 años antes de que Cristóbal Colón llegara. Entonces, digamos que tenemos estos dos, ¿no? Los que van hacia el norte, hacia Escocia, que empiezan todo lo que es la logia de la masonería, con estos rituales, traídos incluso desde Babilonia, los que huyen, pero hay unos que se quedan en Europa, y estos prácticamente son los que dicen, nosotros ya les habían matado al gran maese, a Molay, pero digamos que ellos decían, nosotros tenemos un plan mejor orquestado que cualquier otra cosa, que no es masonería, que no es salir huyendo, sino es reinfiltrarnos. Bueno, entonces era prácticamente algo que ellos tenían pensado desde el principio, y aquí es cuando arranca los jesuitas. Los jesuitas que prácticamente se ha hablado, pues lógico, todo lo que Hollywood nos ha mostrado, como la película La Misión de Robert De Niro y Jeremy Irons, algunas otras películas, hace poco salió también una, hace unos 2, 3 años, que hablan de los jesuitas, pero los ponen como estos personajes en los cuales prácticamente lo que hacían en su misión caritativa era llevar la palabra de Dios, incluso a costa de su propia vida. Bueno, ficción, realidad, tiene de parte y parte. Yo en este momento quiero ser claro que no estoy en contra de los jesuitas ni nadie que profese una fe. O sea, esto no es personal. Entonces, no puedo decir que todos los jesuitas sean malos o que todos los jesuitas hayan tenido los comportamientos de los cuales hoy vamos a hablar. Hay muchos de estos sacerdotes y de estos curas que llamamos de pueblo que realmente han entregado su vida por el pueblo. Bueno, pero que detrás de esto a veces hay cosas oscuras, no lo podemos negar. Entonces, ejemplo, veamos esta imagen acá de Jeremy Irons sosteniendo una custodia. La custodia es una referencia solar de estos dioses paganos solares. Y digamos que aquí empezamos a desentrañar todo este tipo de cosas. Pero hablemos de los personajes, de los protagonistas que están detrás de la compañía de Jesús o de los jesuitas. Cuando todo el mundo habla de eso, directamente van a Loyola. Un saludo y buenas noches a la hermana Rosa Martínez. Y vemos que esto ya lo habíamos visto, para que hagan referencia, estamos hablando prácticamente del capítulo 21 y del capítulo número 15, para que se relacionen un poco con lo que ya hemos hablado. Hemos hablado de Gasparo Coltarini, este personaje que era un dux o un dogo, que eran estos reyes venecianos pertenecientes a la nobleza negra, y cómo este dogo o este dux le había dado las imprentas prácticamente a Lutero de una forma misteriosa, de una forma como muy amable, para que empezase todo lo que era la ola del protestantismo. Recordemos que esa era la reforma, es decir, ustedes están tratando de ocultar lo que dice la Biblia y esto es así. Entonces la iglesia después llegaría con su contraparte, la iglesia católica, haciendo la contrarreforma. Entonces, sentémonos más o menos en esa situación. Y vemos acá cómo estas imprentas les han dado a Lutero. Pero de otro lado, este mismo Gasparo Coltarini, que da inicio prácticamente a estos jesuitas con San Ignacio de Loyola, que es el protegido de Gasparo Coltarini, le dice, hombre, arranque usted también con estos llamados los jesuitas, o digamos que le da ese aval, tanto papal como veneciano. Recordemos que hay dos facciones interesantes acá. Entonces, esto de lo cual estoy hablando, incluso estas mismas diapositivas ya las vimos en lo que fue la charla número 15. Bueno, entonces recordemos que este Gasparo Coltarini lo habíamos puesto con el troll face, que era que les había hecho la troleada porque prácticamente había puesto a pelear a estos dos bandos gigantescos, la reforma, la contrarreforma o el protestantismo y el catolicismo, para, lógico, eso movía una cantidad de personas a la guerra. Entonces prácticamente la venta de armas era algo impresionante ahí. Entonces, recordemos que más o menos esto es haciendo relación con los episodios anteriores. Este es, como ya lo dije, este es el escudo de esta compañía. Y hablemos un poco de lo que no hablamos en los videos ni 15 ni 21. ¿Quién fue este personaje? Bueno, San Ignacio Loyola fue un militar y luego religioso español, surgido como un líder religioso durante la Contrarreforma.
Su devoción a la Iglesia Católica se caracterizó por la obediencia absoluta al Papa, fundador de la Compañía de Jesús, de la que fue el primer general. La misma prosperó al punto que contaba con alrededor de 1.000 miembros en más de 100 casas, en su mayoría colegios y casas de formación, repartidas en 12 provincias al momento de su muerte. Entonces estos jesuitas se extendió y creció bastante fuerte, pero veamos que él también tuvo un pasado, ¿no? A Íñigo, como también se le conocería, Íñigo López de Loyola, o San Ignacio de Loyola, inició su carrera como hombre de armas, formando parte de las tropas oñacinas del Reino de Castilla. En mayo de 1521, a los 30 años de edad, cae herido en la batalla de Pamplona, cuando defendía la ciudad de las tropas navarras de Enrique II de Navarra. Este hecho sería determinante en su vida, pues la lectura durante su convalecencia de libros religiosos lo llevaría a profundizar en la fe católica y en la imitación de los santos. No muchos de estos libros eran muy sanos o de muy sana lectura, porque él empieza incluso a incursionar en cosas como el misticismo. Y dejémoslo ahí pues para que se vayan dando cuenta hacia dónde va todo esto. El hombre era un militar y algunos, digamos que se aventuran a decir que su línea de descendencia por parte de algunas noblezas venía directamente de los templarios. Entonces, por eso dominaban esta mal llamada arte de la guerra. Bueno, la herida de él fue en una pierna, él cae, digamos que convaleciente. Propuso entonces peregrinar a Jerusalén, para lo cual necesitaba llegar antes a Roma, pero antes pararía en Montserrat y en Manresa, donde comenzó a desarrollar sus ejercicios espirituales, base de su espiritualidad. Bueno, esta parte aquí ya se empieza a poner dura porque digamos que él tiene como esa inclinación hacia la espiritualidad, y digamos que él va en este estilo de peregrinación, llega a estos lugares. Y es bien interesante porque él escribe estos ejercicios espirituales basados prácticamente en una inspiración que le hace la Virgen de Monserrate. Bueno, donde en esta cueva eso es eh, en la cueva Montserrat, si no estoy mal, que es este lugar donde él empieza prácticamente, se vuelve un ermitaño, se pone en esta cueva. Ahorita ya es un lugar prácticamente de peregrinación, y Manresa, creo que es la cueva que recibe el nombre como de Manresa. Entonces, esta es la Virgen prácticamente, que se le aparece, que le da esa inspiración y él empieza a desarrollar esos ejercicios espirituales. Bueno, digamos que uno diría, bueno, no está tan malo, posiblemente algunos católicos dirán, sí, no está tan malo, pero veamos el pasado de esta Virgen. La Virgen de Montserrat, según la leyenda, la primera imagen de la Virgen de Montserrat la encontraron los niños pastores en el año 880. Tras ver una luz en la montaña, los niños encontraron la imagen de la Virgen en el interior de una cueva. Al enterarse de la noticia, el obispo intentó trasladar la imagen hasta la ciudad de Manresa, pero el traslado fue imposible, ya que la estatua pesaba demasiado. El obispo lo intentó, como el deseo de la Virgen de permanecer en el lugar en el que se le había encontrado, y ordenó la construcción de la ermita de Santa María, origen del actual monasterio. Entonces, este es el personaje, esta Virgen que encontramos, y muchos de estos, pongámoslo con el nombre de imágenes o ídolos, se les daba ese atributo de mágico, ¿no? De místico, es que apareció de la nada, y es posible que hubiese sido hecho por manos de artífices, sabiendo que eran engañosas, o que realmente Satanás las hubiese puesto para engañar a muchos, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas, de estas reliquias o de estos ídolos eran mostrados por estos obispos como milagros, ¿no? Oh. Pero analicemos un poco este personaje, sea o no sea de mano de artífice, o sea realmente una aparición que haya llegado de una forma misteriosa. Veamos el origen, que prácticamente para los que ya han estado en estos programas pueden empezar a deducir. Esta es la imagen real de esta Virgen, también se le conoce como la Virgen Morena, porque es de una tez negra, y estas vírgenes a veces eran hechas
con base, y ojo con lo que voy a decir, porque incluso en Bogotá hay un lugar que se llama Monserrate. Es un lugar, una montaña en su parte alta, está la iglesia de Monserrate y dentro de esa iglesia hay una Virgen negra. Pero los que saben de esto sabrán que esa Virgen fue hecha con pedazos de un meteorito. ¿Qué quiero decir con esto? Que como se le daba el atributo a estas cosas que caían del cielo como un mensaje de los dioses, ellos esculpían los ídolos en estos meteoritos. Y digamos que por esa razón es que tienen esa característica de ser negra. Entonces, algunas partes del meteorito eran para hacer hecho el rostro, las manos o las partes más características de estos ídolos. Y bueno, puede ser que esto no sea la excepción. Buscando un poco acerca de los materiales, aunque no son los dichosos meteoritos, encontraron que hay materiales naturales, maderas y cosas por el estilo. Algo de resaltar de esta imagen son las manos, ¿cierto? Revisemos que este personaje, que sabemos que es prácticamente la línea directa de lo que fue Semiramis, este personaje, y Tamus, que era la mujer y el niño, sostienen dos cosas, el niño también sostiene una cosa, pero veamos el mudra, ¿cierto? Un mudra de un tridente, y el niño no sostiene una tierra, o sea, no sostiene a lo que uno llamaría ese globo terráqueo o algo así, no, para nada. El niño lo que sostiene es una piña. ¿Hemos hablado y hemos visto acerca de la piña? Sí, señores, bastante. Solamente recordemos esta, que es la piña de la Plaza del Vaticano. ¿Por qué se le daba toda esa trascendencia a la piña? Lo habíamos explicado en la primera parte, hablando acerca de lo que era la inmortalidad de Nimrod, la supuesta inmortalidad de Nimrod, y cómo eso fue ampliamente representado por medio de esta piñita que producía el pino. Entonces ya prácticamente más claro, y yo lo podría decir, por sus iconos los conoceréis. Bueno, entonces sigamos con el cuento de esta parte. Uno pensaría que estos ejercicios espirituales que fueron revelados o que él escribió a través de estas revelaciones, de este ídolo misterioso que apareció envuelto incluso en luces, bueno, yo creo que eso sí más claro no canta un gallo. Uno diría, esto se terminó, esto ya no lo volvieron a hacer. Pero bueno, los ejercicios espirituales, que es esa experiencia que cambiará tu vida, se siguen haciendo. Y hasta el día de hoy se han conocido como esos retiros espirituales de colegio. Recordemos que mucha de la academia, de los colegios y de las universidades cayeron en manos de estos jesuitas. Entonces ellos empiezan a hacer una mezcla entre lo que es la teología, entre lo que realmente es una pseudociencia, y es prácticamente lo que es hasta el día de hoy tenemos. Entonces, esto prácticamente se sigue haciendo hasta el día de hoy. Bueno, ¿qué más sabemos de estos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola? Dice, Ignacio de Loyola se empezó a flagelar y cortar durante 10 meses para entrar en trance, después de rogar a la Virgen Negra de Montserrat, y unas luces le hablaron en modo extraño y a través de visiones, y es como recibió el compendio de los ejercicios espirituales. Ya nos damos cuenta que eso estaba más oscuro de lo que habían dicho. Invocando a la Virgen Negra, la diosa de la Reina del Cielo, Isis, y su hijo Horus, el dios Sol. De esto ya lo hemos hablado, e incluso Jeremías hablaba de esta Reina del Cielo. Entonces, vemos cosas como meditación, visualización, trance, hipnosis, éxtasis, iluminación, control mental, telepatía, metafísica, contractismo, canalización, sanación. Digamos que esto empieza a tomar otro tinte que esto poco tiene de cristiano, y que hasta el día de hoy en muchos de esos retiros que son espirituales, que son basados en estos ejercicios espirituales, poco es venga, sentámonos y estudiemos la Biblia. Mucho es contáctese, conéctese con la naturaleza, con su yo interno, y bueno, una serie de cosas que realmente pueden llegar a ser peligrosas. ¿Qué más se conoce de San Ignacio de Loyola? Veamos esto, la cédula de San Ignacio de Loyola. Muchos hogares católicos tienen esto en sus puertas. ¿Por qué? Dice al demonio no entre. San Ignacio de Loyola tiene gran imperio contra los demonios. Según lo dice la iglesia en su oficio, in demones mirum exertum imperio. Por lo cual es costumbre poner en las puertas de los aposentos por la parte de adentro esta cédula, o sea, digamos que esta estampita. El mismo demonio dijo una vez, no puede entrar solo que quites la cédula puesta en la puerta. O sea, yo creo que esa más publicidad falsa no hay. Bueno.
Yo suelo aconsejarlas a las misiones contra los asaltos e infectación de enemigos y Satanás. En Roma y Padua, echado de los cuerpos por virtud de San Ignacio, exclamó el demonio, dando bramidos. No me mentéis a San Ignacio, que es el mayor enemigo que tengo en el mundo. Vea pues, o sea, ya prácticamente, ¿para qué Jesús si tenemos a San Ignacio, no? Pues bueno, a eso es a lo que juega el catolicismo, ¿no? Que ellos dicen este tipo de cosas, estos tipos de estampitas, eso sí ya usted queda protegido, mejor dicho, salvo, queda usted salvo con eso. Entonces, digamos que esta vaina es bastante fuerte. Aquí Hernán Alberton dice, he sido testigo de retiros que he visto cosas que no sabría explicar. ¿Acaso la mano de la luz está presente? Bueno, pues esperar a ver de qué tipo de luz estamos hablando, esas luces que más que alumbrar oscurecen. Bueno, entonces aquí veamos, por ejemplo, un cuadro de Goya donde se representa a Ignacio de Loyola haciendo un supuesto exorcismo, pero analicemos esto. Se supone que de este ídolo, que veamos lo que es un ídolo, está saliendo una luz donde prácticamente están estos demonios, ¿cierto? O sea, los demonios no están sufriendo en este momento, incluso se están riendo sobre esta persona que está poseída. Entonces, o sea, ¿qué está representando Goya acerca de San Ignacio en este cuadro? Bueno, posiblemente su contacto real contra los demonios, diciendo que yo soy el que los manejo. Bueno, la Compañía de Jesús, que fue aprobada el 27 de septiembre de 1540 por Paulo III, quien le reconoció como nueva orden religiosa y firmó la bula de confirmación Regimini Militantis Ecclesiae por el gobierno de la Iglesia militante. A partir de la aprobación papal comenzó un proceso de expansión numérica, de organización interna y de responder a las misiones encomendadas. Fundación de colegios a petición de ciudades interesadas, reforma de monasterios, participación en el Concilio de Trento, diálogos con los protestantes, misiones diplomáticas, etc. Recordemos que ya había habido bastante guerra protestantes y católicos, reforma contra reforma, y había dejado bastantes muertos, pero bueno, digamos que viendo esa división, los musulmanes empezaron a aprovechar, y ellos dijeron, bueno, si esto están peleando, empecemos a abordar. Entonces, digamos que esos concilios era tratar de decir, hagámonos amigos porque se nos están metiendo al rancho. Entonces, digamos que de esta manera funcionó, y pues lógico, el papado necesitaba esos cuerpos armados, que no solamente eran esos clérigos de color negro, no, eran gente que sabía bastante de milicia, y con él lo necesitamos. Entonces estaban escasos de soldados y por eso fue su aprobación prácticamente para que se convirtiesen en este tipo de cosas. La Compañía de Jesús era concebida como el órgano principal de defensa de la Santa Sede y de ese orden social que no aceptaba la sumisión total de la sociedad al Estado, sino que pensaba que tendría que haber una zona de autonomía para el sujeto y para la iglesia. Bueno, tampoco era tan así. ¿Por qué? Porque digamos que eso es lo que dicen ellos, pero tampoco era tan así porque ellos sabían que quitarle el poder al Estado o al rey o al virreinato era entregárselo al papado, era sencillamente cambiar de poderes. Francisco de Borja fue comisionado por Alejandro Farneso para crear la Orden de los Jesuitas, que es la orden militar del Vaticano. Ignacio de Loyola fue, digamos que el títere de Borgia, y Borgia fue como el nieto del rey Ferdinand II de Aragón. Entonces aquí vemos que habían personajes, o sea, que digamos que uno decía, ay, San Ignacio de Loyola fue el más duro y el que inició todo, no. Habíamos visto a Gasparo Coltarini, habíamos visto que también habían personajes pertenecientes a la nobleza negra que fueron los que apoyaron que esta orden se llevase a cabo. Vemos acá cómo, digamos que con estos personajes se fue expandiendo a través del mundo y llegaban a unos lugares, Japón y todo eso. Incluso hay cuadros del recibimiento de los japoneses a estos jesuitas. Hay películas que, ya lo digo, son Hollywood. Y tenemos que analizar eso con lupa. Pero bueno, sí es claro que se expandieron a todos los lugares. ¿Dónde se llegaron? Pues prácticamente la nueva
todo esto, el nuevo continente prácticamente, era un lugar de descubrimiento y un lugar para apoderarse. Entonces prácticamente estas que son las reducciones, que eran esas poblaciones que los jesuitas hicieron, se llamaba la Misión Orinoco, veamos que es una gran cantidad que comprendía parte de Venezuela y Colombia, las misiones Mainas, las misiones Moxos, la misión Chiquitos, las misiones jesuíticas guaraníes. Entonces era bastante, o sea, para la época donde ni siquiera se había dividido la parte de países ni nada de eso, ellos tenían un poder impresionante en la parte de Sudamérica. Pero digamos que no fue solo esto. Ellos, digamos que los primeros contactos que tienen y los primeros lugares a los que llegan de una forma interesante es Canadá. Entonces veamos, ejemplo, este libro que habla entre los piel rojas de Canadá. Entonces la historia de la misión de los hurones y de sus misioneros, los 8 santos mártires canadienses de la Compañía de Jesús. Entonces fue prácticamente como mataron a estos personajes por traer, lo voy a decir la palabra, pero ¿de quién? Bueno, pues eso ya es prácticamente de analizar, y pues estos personajes, los de acá de Canadá, sí son de una sangre muy guerrera, muy braveros, entonces era difícil entrar con este tipo de personajes, ¿no? Entonces los jesuitas sabían cómo meterse, muchos de ellos sí se infiltran dentro de estas tribus, y hasta el día de hoy existen monumentos como este en Ontario acerca de estos jesuitas que murieron siendo mártires, pero el legado de estos jesuitas prácticamente sigue, y es donde encontramos esta historia escondida, ¿cierto?, del holocausto canadiense. Lógico, los canadienses tratan de ocultarlo, pero esto es prácticamente un secreto a gritos. Las escuelas residenciales entre 1820 y 1989, la Iglesia Católica Unida, patrocinada por el gobierno y la corona inglesa, educó a los indígenas esquimales, o sea, mal llamados también salvajes, para formarlos hacia el catolicismo. 10 meses al año, los niños nativos fueron arrebatados de sus padres, secuestrados literalmente, y de su cultura, fueron severamente torturados y castigados si hablaban su propia lengua. Nunca se les permitía reír, abrazarse o hablar de su herencia nativa, marcándolos para siempre. Ahora, revelado, el Vaticano creó círculos de pedofilia, tortura, esterilización, experimentación y asesinato en manos de monjas y padres. Diseñadas para el genocidio, las escuelas tenían una mortandad del 50%. Millones murieron y más de 50,000 niños siguen desaparecidos. Aquí, armadas con versículos bíblicos, la Iglesia Católica asesinó en masa a los indígenas que se rehusaban a convertirse al catolicismo. Luego les robaron sus tierras. Por más de un siglo, millones murieron por la liberación intencional de tuberculosis y viruela. Todo esto es un hecho. Pruebas hay todas las que quieran. Y fue una matanza prácticamente, era extermínemen a estos personajes, o sea, a los nativos de aquí de Canadá. Entonces, prácticamente porque eran secuestrados, incluso se pagaban $5 a los vaqueros para que secuestraran niños indígenas y los llevaran a estas escuelas residenciales. Incluso a veces llegaban de una forma muy amigable, decían, no, es que los vamos a ayudar. Entonces nos vamos a llevar un día, terminaban siendo 3, 4, 5 años. Y estoy hablando que estas escuelas residenciales, lo cual sería un tema completo y un programa completo, fue patrocinado por la Iglesia Católica. El fin era exterminar a estos personajes, a nuestros indígenas. Bueno, lamentable este hecho, y que también estuviesen metidos facciones del catolicismo en esto. Quiero también meter en la colada en este momento al protestantismo. ¿Por qué? Porque ellos, digamos, que también fueron partícipes en su omisión al no tratar de parar este tipo de masacre, ¿no? Y de matanza. Bueno, digamos que esto es simplemente un hecho para que veamos cuál fue digamos que el impacto que tuvo el catolicismo en todo el continente americano, ¿no? Bueno, de hecho he tenido amigos y he tenido contactos aquí en Canadá que son sobrevivientes de estas escuelas residenciales. Muchos de ellos me dicen, sí, yo estuve, mi hermana desapareció, y es bastante triste saber que esto sucedió. Lógico, nos sucedió a nosotros y a nuestros nativos, también en Colombia, en Honduras, en Salvador y en toda América.
Pero veamos quién estuvo también detrás, ¿no? Entonces fue una complicidad entre el gobierno, entre la iglesia, entre algunos estamentos y bueno. Entonces digamos que de esta forma fueron trabajando y digamos que estos eran los buenos resultados para ellos. Entonces vemos acá a Thomas More, que ya era el nombre modificado, porque, por ejemplo, se podría llamar Águila Voraz, no sé qué nombre, pero digamos que les cambiaban incluso el nombre, los peluqueaban, les cortaban su cabello, que incluso era muy sagrado para ellos, les cambiaban el vestuario, les cambiaban el nombre, y si hablaban en su idioma, les ponían jabón en la boca, incluso algunos niños morían ahogados con ese jabón o envenenados. Bueno, no me voy a extender más en esto. La cuestión fue que fue un genocidio, esta cuestión, y que han tratado de ocultar. Entonces, personajes como algunos padres, ya sean protestantes o católicos, han tratado de denunciar esto y digamos que los han dejado en el olvido o los han excluido. Veamos algo acá interesante y es cómo mostraban que podría incluso un hombre salvaje, entre comillas, volverse un civilizado, ¿no? Entendiendo prácticamente, a mi opinión, que nuestros nativos tienen mucho más conocimiento que incluso lo que llegamos a entender nosotros. Pero veamos acá dos cosas interesantes que me encontré en esta fotografía, que son estos dos tipos de cruces, los cuales veremos más adelante. Recordemos que muchas de las tácticas sucias que utilizaban el catolicismo para entrar era ofrecer cosas que brillaban, ofrecer cosas de metal, ofrecer imágenes que el indígena no tenía, ¿no? Entonces, digamos que de esa manera fueron cautivando la atención y muchos llegaron digamos que por cuenta propia. ¿Por qué lo digo de esta manera? Esto está expuesto en el libro de esta persona, que es el doctor Kevin Annett, este personaje, y que prácticamente habla de los testimonios que fueron aquí en Canadá, de cuando él estaba en su iglesia y prácticamente empieza a llegar la gente a decir esto pasó, y él prácticamente dice, bueno, no hay sermón, hablen ustedes qué fue lo que pasó. Él pues llama, no tenía conocimiento de esto, denuncia absolutamente todo, y pues bueno, ahí prácticamente lo despiden y ya. Ese personaje era, digamos que de la rama protestante, tratando de denunciar porque el protestantismo no había hecho nada. Bueno, así vamos a encontrar varias cosas sobre esto y de cómo los jesuitas estuvieron infiltrados en este tipo de cosas también. Esto lo pueden buscar en internet y al que esté interesado le puedo enviar este libro por internet. Bueno, los jesuitas en la Nueva España se dirigen a las regiones indígenas nómadas que no habían sido atendidas por las otras órdenes religiosas, a las zonas del noreste del país que eran las más difíciles en el conflicto con los españoles. Atendieron la necesidad de educar a los novohispanos en todos los niveles sociales y se dedicaron a la formación espiritual de las diversas poblaciones del territorio. Entonces veamos que estas reducciones jesuíticas no era una ni dos, vemos acá aproximadamente 30 o más entre Paraguay, Argentina y Brasil. Esas reducciones jesuíticas eran estos lugares que hasta el día de hoy se pueden visitar. O sea, estos son las ruinas que quedaron de estas reducciones, ¿no? Y eso ustedes pueden ir a ver. Algo interesante de estas reducciones, volvamos a la iconografía que nos presentan, ¿no? Entonces, vemos acá, o sea, eso ya es prácticamente un aporte personal, pero no es, digamos que nadie lo ha investigado. Digamos que todas estas figuras no son figuras al azar, ¿no? Esto lo han diseñado y prácticamente ha sido elaborado. No sé si desde sus casas podrán observar prácticamente dos cachitos acá, ¿cierto? Dos ojitos acá, una nariz acá y prácticamente un rostro con dos cachitos. Bueno, sencillamente se lo quiero dejar a su imaginación. Algunos pondrán decir sí lo veo, otros no, pero vuelvo y lo repito, eso es un aporte personal. Muchas de estas cosas, digamos que surgen posiblemente de mi imaginación, pero algunas, y yo como artista puedo decir que esto posiblemente no es producto de la casualidad. Pero vemos acá otros personajes, que eso sí no es producto de mi imaginación, que la mitad es, digamos, lo que es reptiloide, ¿cierto? Entonces esto nos hace acordar un poco a estos personajes de la antigua Babilonia o incluso de la antigua Sumeria o de Derceto, la mamá de Semiramis, o de Dagón, este personaje también, un dios pagano, que tenían sus extremidades así. Entonces veamos
si esto es la compañía de Jesús, ¿a qué personaje le están rindiendo este culto, no? Y aquí digamos que en esta parte encontramos el logo de ellos, la IHS, los tres clavos y la cruz. Entonces habíamos hablado de esta cruz, aquí vemos una de las reducciones, vemos esta cruz, ¿cierto? Y vemos, ejemplo, esta cruz jesuita, ¿cierto? Con el logo de ellos, que es prácticamente la representación de una cruz templaria. Lo más interesante del asunto es ver a este indígena norteamericano, ojo, norteamericano, las reducciones fueron en Sudamérica, pero que poseía prácticamente estas dos cruces, veamos. Entonces, digamos que a través de esos hechos fue como se fueron ganando el corazón de nuestros indígenas. Entonces, recordemos que dentro de estas cruces templarias hay lógico, unas, digamos que de donde salen otro tipo de cruces, pero en el esoterismo templario encontramos que está la cruz patriarcal, la que se encontraba en algunas reducciones, dice que es la primera cruz que utilizaron los caballeros de la Orden del Temple. Fue una cruz patriarcal de color rojo colocada sobre el hombro izquierdo del manto blanco en 1118 del año de nuestro Señor, 9 años antes de su reconocimiento oficial. Es considerada la cruz mágica de la orden. Y ojo con la palabra, mágica de la orden. La cruz patriarcal fue diseñada con 5 trozos de madera pertenecientes al madero de crucifixión en el año 236. Ojo, aquí ellos plantean como si fuera el verdadero madero de la crucifixión, como si esas cruces no las reutilizaran. Lógico, recordemos que los templarios negociaban con las reliquias, ¿no? Bueno, colocada en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, allí permaneció hasta el año 1227, donde desaparece. La Vera Cruz aparece 4 años después, en 1231, en la localidad de Caravaca, por eso a esta cruz también se le llama la Cruz de Caravaca, en la península ibérica, población que pertenecía a la Orden de los Caballeros Templarios, santificado la ciudad y elevándola a la categoría de centro espiritual del mundo. Entonces veamos para ellos la importancia que tienen las cruces. O sea, estos símbolos paganos se han mantenido y se han infiltrado. Entonces veamos hasta qué punto ha llegado este tipo de cosas, ¿no? Bueno, un saludo en este momento también viendo a John Bernal, que se une al grupo de creyente clandestino. Bueno, veamos por ejemplo esta imagen. Si algunos reconocen a este personaje es Albert Pike, del cual ya hemos hablado, más un prácticamente de grado 33, el cual abiertamente dijo, la masonería es luciferiano puro, o sea, luciferanismo puro. Entonces, ¿qué hacen este tipo de cruces, ejemplo, compartidas con las cruces papales, ¿no? Entonces vemos que hay un misterio en estas cruces, que mal que bien, como dirían algunos personajes, todos los caminos llevan a Roma. Pues sí, lamentablemente todos estos caminos convergen incluso en lo que es la cábala y el misticismo judío, ¿no? Bueno. Entonces volvamos, estamos hablando principalmente de estas reducciones, veamos acá las imágenes de estas entradas, de estos seres, ¿sí? Y de su icono. Prácticamente vamos a hablar un poquito del icono que ellos tienen, que se conocía como la G, la H y la S, o a veces le ponían no una I, sino una J, que prácticamente hablaba era de Jesús como rey. Pero bueno, más adelante, estos símbolos prácticamente se dan cuenta que no eran tan así, digamos que tan claros, y que venían de estas órdenes templarias, ¿no? Lógico, si nosotros analizamos mucho de estas halos solares, prácticamente nos hace referencia a estas custodias solares, de las cuales ya habíamos hablado, que era referencia hacia el dios solar. Entonces ellos son claros que a quién va directamente su adoración, pero lógico están utilizando el nombre de Jesús. Pero adentrémonos un poquito más en este logo. Otra de las cosas a veces que me hace pensar sencillamente son estas formas que también parecen dagas, ¿no? Y mucho del juramento o de esa doctrina que ellos tienen encerrada, ellos dicen que ellos pueden matar, incluso lo vamos a ver después, por bala, por veneno o por daga, ¿no? Entonces ellos prácticamente son estos jesuitas que tienen incluso el poder de asesinar. Bueno, sigamos.
Algunas personas o algunos investigadores se aventuran a decir que esta IHS viene de Isis, de Horus y de Set, como, como tratando de traer a colación lo que fue esta trinidad pagana egipcia. Pero la trinidad pagana egipcia no estaba Set, estaba Isis, Horus y Osiris. Entonces no creo yo, y lo pongo acá porque muchos a veces de los videos de YouTube van a hablar que de esto se trata, pero no creo yo que tenga algo que ver, sino que simplemente lo nombro porque algunos youtubers lo han mencionado. Ahora sí veamos más o menos un poco esta TH realmente que tenía. Dice, ahora si usted nota el símbolo de Saturno, que es este, ¿cierto? Y ya habíamos hablado un poco de Saturno, podrá ver que simula dos letras. Una es la letra T y la otra es la letra H. Esta TH en griego clásico es la letra teta o zeta. Primera letra del nombre de Dios principal a quien los griegos adoraban, Teos o Zeus, Dios que los cristianos también adoran, TH en mayúscula, así sería la TH, y si los ponemos encima uno de la otra, obtendremos esto. Entonces prácticamente nuevamente estamos frente a un tipo de cristianización de símbolos paganos. Entonces, recordemos que estos símbolos, como este era de Saturno, habíamos hablado incluso que estos dioses paganos están dentro del Vaticano y que muchas personas les besan los pies y todo eso, haciéndolos creer que son santos, ¿no? Entonces, este icono encierra lo mismo. Algunos otros investigadores se atreven a decir que se aventuran a decir que la H y la T habla de Hagal y de Tau, que son prácticamente las dos deidades sumerias de Enki y Enlil. Eso lo trataremos mucho más adelante, pero que prácticamente era esta unión de Hierosolimae, que es Jerusalén, templo, o sea, el templo de Jerusalén. ¿Quiénes eran los del templo de Jerusalén o quiénes eran estos personajes? Pues los templarios. Entonces, prácticamente todo eso es la conjunción de cómo estos íconos están demostrando a los demás que ellos sí realmente no solamente son adoradores de dioses paganos, sino que también vienen de una raíz templaria. Entonces vemos que de esto salen prácticamente tres de esta TH, aparece el rito a Saturno, la masonería y los jesuitas. Entonces prácticamente cada uno lo puede incorporar a su logo. Algo también interesante son estos tres clavos, que cualquiera podría decirlo, los jesuitas dirían, bueno, pues el clavo de una mano, el de la otra mano y de los pies de Cristo. Bueno, hasta el día de hoy no se sabe si fueron 3 o 4 clavos o 6, eso no se especula, o sea, no se sabe, se especula solamente a través de eso, pero lo que sí se conoce es prácticamente esta letra que dentro del alfabeto judío es el 6, ¿cierto? Y se conoce como Bab. Entonces, sí, ya cualquiera de ustedes, digamos que ya puede identificar qué número sería esto si lo lleváramos a números, ¿no? Sabiendo que es el número 6. Bueno. También tenemos imágenes como estas, donde su icono está dentro de un ojo. Entonces ya por sus logos y sus iconos los conoceréis. O por ejemplo, cuando tenemos que también es un icono jesuita, que volvemos a la H, a la T y la unión del sol, lo cual nos da como resultado este icono de la compañía de Jesús. En Ezequiel 36:23 dice, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y así sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Prácticamente el mismo Padre estaba diciendo, me cogieron entonces ¿de qué? O sea, están utilizando mi nombre y lo están llevando y están haciendo cosas con mi nombre que no realmente fue lo que yo ordené que se hiciera, ¿no? Bueno. Entonces, digamos que volviendo un poquito más a esta parte, que eran estas reducciones jesuíticas, que eran estos lugares, vemos acá el mapa de Paraguay, Argentina y Brasil, más o menos aproximadamente unas 30 reducciones solamente en esa zona, ¿no? Crearon un sistema de comunicación a través del arte que permitía fungir como espacio de contacto entre todas las poblaciones de la escala social y de todos los pueblos de la tierra. Los indígenas, los europeos podían rezar ante la misma imagen. Entonces ya sabemos de qué imagen están hablando y cómo digamos que muchos de los íconos que tenían los indígenas dijeron, bueno, vengan a que esos íconos los manejamos, los moldeamos y les vamos a entregar donde todas las mestizos o
el que fuera podría entrar y adorar a este personaje, ¿no? Entonces, los jesuitas eran muy ingeniosos para ese tipo de cosas. Los jesuitas fueron innovadores en las explotaciones de sus haciendas y propiedades en las Américas hispánicas durante los siglos XIX, 17 y 18. Supieron gestionar verdaderos emporios agroindustriales con métodos de gerencia que se adelantaron a los utilizados en la actualidad. Entre ellos, uno de los más importantes fue la explotación de las minas de Paramillos de Uspallada en Argentina, de plomo, plata y zinc. Entonces estas reducciones no sencillamente era vengan acá que los vamos a cuidar de los portugueses, porque a veces eso era lo que decían, no, es que los portugueses se los van a robar como esclavos, cosas que sí pasaban, y por eso tenían este tipo de enfrentamientos. Pero las reducciones les decía, vengan acá, algunos eran atraídos por estos cantos y este tipo de cosas, o por ese tipo de imágenes. Aquí vemos ejemplo cómo este tipo de cosas atraía mucho al indígena. El indígena entraba y ¡pum! Era prácticamente, no prisionero, pero digamos que se lo obligaba después a trabajar en la metalurgia. Empezaron a darse horas de trabajo incluso para el indígena, a cumplir con unas cuotas. Y digamos que esto fue una experimentación social que se hizo con una gran cantidad de pueblo. Entonces, ojo con esto. Entonces vemos cómo estas reducciones prácticamente, algunas personas dirán, no, los jesuitas no hacían eso, lógico, ellos mismos dirán, no, no hacíamos eso. Otra gente dirá que sí, que incluso hay reportes de cómo se les daba látigo realmente a los indígenas cuando no cumplían sus producciones, y cómo dentro de las mismas reducciones se trabajaba la metalurgia por, mejor dicho, una gran cantidad de horas, donde el indígena salía prácticamente a su casa, descansaba un par de horas y tenía que volver a trabajar fuertemente en estas reducciones. En estas reducciones, ejemplo, se elaboraban cosas como agricultura, lógico, pero también cosas como sombreros o metalurgia o cosas de este estilo, pero los indígenas no utilizaban sombreros. Entonces veamos que prácticamente las reducciones que hicieron los jesuitas fueron las primeras maquilas que se estaban trabajando y se estaban desarrollando en Latinoamérica. Se crean unos estilos de explotación como la mita, que es un trabajo asalariado de varones indígenas entre 18 y 50 años, utilización de los servicios personales por un salario miserable. Este sistema de trabajo existió en la época inca, pero fue distorsionado en el virreinato. Tenemos también, digamos que, tipos de trabajos que era el guarache, trabajo indígenas en las minas, doble turno, sin descanso, sumamente mortal. Recordemos que muchas de estos lugares eran, ejemplo, Argentina recibe ese nombre porque de Argenta era plata y Argentina producía mucha plata. Entonces, digamos que era las minas, estos pobres indios eran mandados allá prácticamente a esos dobles turnos hasta la muerte para sacar plata de estas minas, ¿no? Teníamos también el yanaconaje, que es un trabajo servil indígena a perpetuidad en los latifundios a cambio de una parcela de tierra, cosas que hasta el día de hoy vemos, ¿no? Hay mucha gente feliz porque tiene su terruñito posiblemente y le sirven a estos grandes latifundistas y mejor dicho los ponen arriba como si fuesen dioses y les dan una miseria para que ahí vivan en su ranchito y son felices con eso, ¿no? Entonces, digamos que lo que estamos viendo en este momento, que se desarrolló a cientos de años atrás, sigue funcionando incluso hasta el día de hoy. Otras formas de explotación, teníamos la mita faltriquera, que era cuando los indios ricos pagaban para no ir a la mita, que era eso de ir prácticamente a estallarse. Los mingados, que eran indios que vendían su fuerza de trabajo en las minas por un mayor pago. Eran los pongos, servicio doméstico para los españoles. Los michis o aguatríes, que eran niños que hacían servicios de criados para autoridades y curas. Eran niños. Entonces veamos, o solamente ya yo creo que con eso es suficiente lo que les puede dar la idea. Bueno, entonces esto voy a darles, digamos que el apunte. Toda esta experimentación social que se hizo fue prácticamente una experimentación para lo que sería el nuevo orden mundial. O sea, mirar cómo dominar
o cómo pocas personas podrían dominar una gran cantidad de pueblos, ¿cierto? Con qué artimañas se podrían utilizar para el control. Entonces, ejemplo, ellos se dieron cuenta que a veces el castigo no era, era muy infructuoso, como prácticamente hacer que la gente viniera por su propia cuenta. Entonces, estos regalos, este tipo de cosas llamativas, que hasta el día de hoy nos dan, por ejemplo, en la caja estúpida, todo este tipo de cosas las siguen utilizando, pero la experimentación y prácticamente lo que se llaman los jesuitas son los compendios de decir esto funciona. Ojo, eso poca gente lo dice, pero fue la experimentación a escala de lo que sería el nuevo orden mundial para lo que va a ser esta época. Incluso Napoleón Bonaparte dice, los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es el general de un ejército, no el mero abad de un monasterio. Y el objetivo de esta organización es poder en su más despótico ejercicio, poder absoluto, universal, poder para controlar al mundo bajo la voluntad de un solo hombre. Y esto lo dijo Napoleón, que conocía realmente que estaba hablando cuando sabía de los jesuitas. Pues digamos que ahí todo iba bien para ellos, tenían sus reducciones, en estas reducciones en diferentes lugares ganaban bastante dinero por la mano de obra indígena. Muchos de estos sombreros de digamos que esta industria se repartía entre reducciones, pero una gran cantidad se iba hacia lo que era el Vaticano, porque recordemos que eran dos monstruos gigantes peleándose por esta ese nuevo continente. Por un lado teníamos la corona y por otro lado teníamos el papado. Entonces todo lo que los jesuitas recogían y recaudaban era directamente para el papado. Este proceso fue interrumpido, perdón, en el siglo XVIII por la corona española. Las coronas europeas creyeron que el poder de Inglaterra, primera potencia mundial en esta época, se debía al poder que el Estado tenía sobre la iglesia. De manera que los monarcas europeos intentaron lograr algo parecido. Entonces nos damos cuenta que prácticamente les empieza a corroer la envidia y darse cuenta también que el poder que estaban obteniendo era bastante fuerte. Ellos dijeron, no, ya prácticamente esta gente está utilizando todo lo que es la Nueva América para empezar a aumentar todas las ganancias y puede que el papado se nos convierta en una nación, ¿no? O sea, ya era nación, pero digamos que en una nación que gobernara a los reyes. Recordemos que esa competencia fue tratando de decir yo soy el enviado de Dios o yo soy la descendencia de Dios, que era lo que hacían los reyes, y el papado diciendo no, es que prácticamente Dios nos dejó a nosotros para gobernar el mundo. Entonces era esto, y lógico, había mucha cosa en esta guerra, ¿no? Entonces teníamos la guerra prácticamente entre esas dos coronas, que era la corona papal y la corona monárquica. En el siglo XVIII, la corona portuguesa, francesa y española decidieron que tenían los medios para reducir el polo del poder de la iglesia. Así que lanzan a la erradicación de los sistemas estéticos, o sea, el barroco, las fiestas populares y la compañía de Jesús. Porque dice la parte de las fiestas populares, era algo prácticamente que había cautivado a los indígenas, que eran estas procesiones y estas fiestas populares que hasta el día de hoy nos cautivan algunos y caemos a veces algunos por ignorancia. Entonces uno diría, ay, tan chévere eso, bueno, es para el patrón de no sé qué, para la virgencita, así se más. Los jesuitas supieron utilizar, digamos, que eso es lo que uno llamaría sano esparcimiento o las fiestas populares para empezar a manipular la población. Bueno, el primer país en expulsar a la Compañía de Jesús fue Portugal. El ministro Sebastião José de Carvalho Melo, marqués de Pombal, fue su principal adversario. Encerró en el calabozo a 180 jesuitas en Lisboa y expulsó al resto de 1759. Con esta dura medida pretendía robustecer la autoridad real y dar una clara señal al Papa de que no toleraría intromisiones pontificias en los asuntos del Estado. En asuntos de Estado. Entonces era decirles usted acá y nosotros acá. Pero lógico, no era usted allá, yo acá, sino yo tratando de gobernar a estos y estos tratando de gobernar.
¿Mm? La expulsión de los jesuitas de España de 1769 fue ordenada por el rey Carlos III. Esto ya lo habíamos hablado en la parte de educación y que fue el capítulo 15. Bueno, fue ordenada por el rey Carlos III bajo la acusación de haber sido los instigadores de los motines populares del año anterior, conocidos con el nombre del motín del Esquilache. Esto ya lo habíamos visto. En la madrugada del 25 de junio de 1767, llegaron a las casas donde había miembros de la Compañía de Jesús pliegos que habían sido enviados desde España con la orden de abandonar inmediatamente sus territorios y dirigirse caminando hacia el puerto de Veracruz. Lógico, ellos empezaron a ser expulsados de todo lado. El 21 de julio de 1773 promulgó el breve Dominicus Act Redemptum, por el que quedaba disuelta la Compañía de Jesús. Aquel acto le fue recompensado de inmediato con la devolución de los territorios previamente ocupados por Francia, Avignon, el condado venecino, y por España, señoríos de Benevento y Pontecorvo, por los monarcas franceses y españoles. O sea, prácticamente decían los monarcas, desintégreme eso y yo, digamos que le voy a devolver estas tierras. Fue prácticamente un tratado con Clemente. Cuando Clemente XIV firmó el decreto de abolición de la Sociedad de Jesús, dijo: yo he firmado mi sentencia de muerte. En 9 meses estaba muerto. Muchos contemporáneos consideran su muerte un caso de intoxicación y sospechaban que los jesuitas fueron los responsables del personaje Clemente. El rey no se atrevió a acusar a los jesuitas de nada. En el edicto decía: estimulado de gravísimas causas y por otras razones urgentes, justas y necesarias, que reservo en mi real ánimo. Sin ninguna acusación, los jesuitas son expulsados de todas las casas. Y ya prácticamente nosotros conocemos a este Federico de Prusia, o Federico el Grande, de lo cual habíamos hablado, de dónde arranca con esta expulsión los jesuitas. Prácticamente dice donde no alcanza esta mano prácticamente poderosa para que nos podamos refugiar. Entonces Federico el Grande les abre las puertas, les dice: bienvenidos, señores, yo sé que ustedes saben cómo manejar gente y necesito que me hagan un ejército. De esto ya hablamos en el capítulo 15. Bueno, entonces de esta manera prácticamente vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Recordemos que los templarios habían sido expulsados, perseguidos, y que se disuelven prácticamente y todos sus bienes son capturados, ¿no? Entonces prácticamente muchos años después, dentro de lo que se llaman los jesuitas, ellos también son expulsados de todas estas locaciones, incluso de España, incluso son expulsados dentro de la Nueva América o todo este continente, de sus reducciones, y tienen que dejar absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa después? Bueno, eso lo veremos en el próximo programa de Creyente Clandestino, porque estos jesuitas, lógico, ellos no se van a quedar quietos y posiblemente todo esto era parte de un plan, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos jesuitas, sus riquezas las van a esconder, y las van a esconder muy bien. ¿En manos de quién? De un personaje del cual ya hemos hablado, de un apellido y de una casa del sello rojo, ¿cierto? Del escudo rojo. Entonces ellos sabían que iba a pasar todo esto. Ellos empiezan prácticamente a tener unos tratos muy oscuros con estos personajes y ellos van a volver, lógico. Entonces, hablando después de esta expulsión, ellos vuelven con una sed de venganza y vuelven con un poder bravísimo, de incluso infiltrar el mismo Vaticano. Bueno, para terminar, en Romanos 12, 18 a 19 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino que dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué dejo esto al final? Pues porque muchas de estas, digamos que de las secuelas de los jesuitas que se vieron después, dejaron unas secuelas bastante fuertes en lo que es el comunismo y en lo que son las guerrillas, que dieron en el brazo armado la solución en contra de este tipo de ultrajes de la corona, de lo que serían los criollos y finalmente nuestros gobernantes actuales. Entonces tenemos como viene lo que es la teología de la liberación y todo este tipo de cosas que
teniendo, digamos, que un buen ánimo de hacer las cosas, fueron utilizadas directamente por Satanás y utilizar la sed de venganza para dejar muertos, destrucción y, bueno, y lo que, digamos, estamos viviendo en nuestros países. Bueno, en esta otra parte que viene en Creyente Clandestino, siendo los 59 minutos, vamos a tratar de terminar la parte de los jesuitas, ver qué pasa con ellos, ver cómo vuelven, cómo infiltran, cómo empiezan, mejor dicho, a infiltrarse y cómo todo esto posiblemente era parte de un magno plan de infiltración incluso en agencias como la CIA. Bueno, los dejo ahí para que queden intrigados, para que vean el próximo programa. Y bueno, quiero ahorita aprovechar porque, bueno, personalmente tengo muchas cosas que hacer también, no solamente este programa, y pues tengo que dedicarle tiempo también a otras cosas. Entonces se va a ver un poco pausado el programa. Yo les voy a dejar saber cuándo vamos a retomar el programa. Pero bueno, la idea es no dejarlo, pero sí voy a darme más tiempo en este momento para cosas personales que tengo que adelantar. Bueno, les agradezco mucho a todos su atención en este momento, cumpliéndose una hora exacta. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Abrazos, bendiciones, fuerza, Dios los bendiga en esta semana que empieza. Y roten los videos para que la gente vaya conociendo. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y hasta una próxima por este mismo creyente.